El sol de la tarde comenzaba a ocultarse tras los árboles mientras Malik Davis conducía por la sinuosa Suburban Road. Acababa de terminar otro día ajetreado en su concesionario de coches, lidiando con el flujo interminable de clientes y papeleo, pero el negocio iba bien, mejor de lo que jamás había imaginado cuando abrió las puertas hace 5 años. Malik era dueño de uno de los concesionarios de coches de lujo más grandes de la ciudad, un testimonio de su arduo trabajo, y hoy se lo tomaba con calma conduciendo uno de sus favoritos, un elegante y discreto sedán negro. Amaba esos momentos. Conducir en silencio después de un largo día, contemplando el paisaje y dejando que su mente se relajara. El suave zumbido del motor lo calmaba, un marcado contraste con el zumbido de su jornada laboral mientras conducía por la carretera. Se extendía frente a él una franja de asfalto flanqueada por hileras de casas bien cuidadas y árboles imponentes. Esta zona, un barrio tranquilo y adinerado, estaba muy alejada de la parte de la ciudad donde había crecido, pero siempre le daba una extraña sensación de pertenencia. Un recordatorio de lo lejos que había llegado cuando Malik doblaba una curva. Vio un coche parado en el arcén más adelante. Al principio no le dio mucha importancia. La gente pinchaba o tenía problemas de motor todo el tiempo, pero al acercarse, notó a la mujer parada junto al coche, mirando nerviosa a su alrededor con el teléfono en la mano. Vestía ropa de oficina. Su blusa azul pálido arrugada por el calor y su falda tubo negra ligeramente manchada de suciedad por donde probablemente se había arrodillado junto a la rueda. Rachel Cooper había tenido un día horrible. Salió tarde del trabajo y apenas llegó a recoger a su hija de la guardería antes de que cerraran. Como si sus niveles de estrés no estuvieran ya al máximo, la rueda de su coche reventó justo cuando se acercaba a la recta final para llegar a casa. No tenía rueda de repuesto y, para colmo, su teléfono se había apagado. La sensación de pánico se estaba instalando rápidamente. Se quedó de pie, impotente, esperando que uno de los coches que pasaba a toda velocidad se detuviera, pero hasta ahora nadie había disminuido la velocidad cuando Malik se acercó. Tomó la rápida decisión de detenerse. Siempre había creído en ayudar a los demás cuando podía. Era algo que su madre le había inculcado mientras crecía. No era del tipo que simplemente pasa. Cuando alguien claramente necesitaba ayuda, especialmente algo tan simple como una rueda pinchada, estacionó su sedán en el arcén a unos metros delante del coche de Rachel y salió. «Oye, parece que tienes una rueda pinchada. ¿Necesitas ayuda?». Malik gritó con voz tranquila y amable mientras se acercaba. Rachel, sobresaltada, lo miró. Su reacción inicial no fue de alivio, aunque inmediatamente se tensó, agarrando con más fuerza su teléfono muerto. Sus ojos recorrieron rápidamente a Malik de pies a cabeza, su piel oscura, la forma informal en que vestía, el paso seguro con el que se acercó a ella a pesar de su situación desesperada. Su primer pensamiento no fue sobre la ayuda que se ofrecía, sino sobre quien la ofrecía. «Estoy bien». Rachel respondió rápidamente, dando un paso atrás de su coche. Su voz temblaba, pero intentó mantener el control. «Lo tengo controlado». Malik hizo una pausa al percibir el cambio en su lenguaje corporal. Había visto esta reacción antes, la inmediata actitud defensiva, el rápido rechazo de la ayuda, pero en lugar de disuadirse, sonrió cortésmente y señaló la rueda pinchada. «¿Estás seguro de que no me llevará más que unos pocos minutos?» «Minutos para cambiarte eso». Dijo que no necesitas esperar a la asistencia en carretera ni nada. El corazón de Rachel latía con fuerza. No quería admitir lo vulnerable que se sentía, especialmente con su teléfono muerto y sin nadie más alrededor para ayudarla, pero los pensamientos que corrían por su mente, prejuiciados e irracionales, la mantenían nerviosa. Miró a su alrededor como si esperara que alguien más se detuviera y la rescatara, pero la carretera ahora estaba desierta. «No, en serio, estoy bien. Alguien más se detendrá». Tartamudeó. Intentó sonar firme, pero había un temblor notable en su voz. Volvió a la llanta, jugueteando torpemente con el gato que claramente no tenía idea de cómo usar. El rostro de Malik se suavizó. No estaba enojado. Esta no era la primera vez que había estado en una situación como esta. Había aprendido a leer las señales hace años. La inquietud, la vacilación, el miedo que no tenía nada que ver con la situación real en cuestión. La gente tenía sus razones para desconfiar de los extraños, especialmente de un hombre negro se les acercaba al costado del camino. Era una realidad desafortunada que había aceptado hace mucho tiempo. «Bueno, si cambias de opinión, estaré más adelante». Malik dijo que su tono seguía siendo amable, pero con comprensión. «Buena suerte con la llanta».
Rachel asintió rígidamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Malik se giró y regresó a su auto, dejándola sola con Jack y sus pensamientos acelerados. Se alejó sacudiendo la cabeza ligeramente, pero no sorprendido, mientras miraba por el espejo retrovisor. Todavía podía verla allí de pie, luchando con la llanta. Se preguntó cuánto tiempo tomaría antes de que admitiera que necesitaba ayuda. Rachel se quedó junto a su auto. El incómodo Jack se tambaleaba en sus manos mientras intentaba averiguar qué hacer a continuación. Sus ojos siguieron el auto de Malik mientras desaparecía por el camino y una extraña mezcla de emociones se arremolinaba en su pecho. La vergüenza, la frustración y la culpa pesaban sobre ella, pero había algo más, una innegable sensación de arrepentimiento. En el fondo, sabía que había cometido un error al rechazar a Malik. Él le había ofrecido ayuda y ella la había rechazado. Debido a sus propios miedos infundados, Rachel cambió su peso incómodamente, sabiendo que no estaba siendo racional. La verdad era que no tenía idea de cómo cambiarse de ropa, solo estaba empeorando las cosas con cada torpe intento. Sus pensamientos volvieron al hombre que se había detenido a ayudarla, a su comportamiento tranquilo y su oferta paciente. No había sido insistente y no parecía amenazante, así que ¿por qué había reaccionado como lo hizo? Rachel suspiró al darse cuenta de la respuesta antes de que la pregunta se hubiera formado completamente en su mente. No se trataba de él. Se trataba de ella, la forma en que le habían enseñado a temer a ciertas personas sin siquiera conocerlas, los sutiles prejuicios que había adquirido a lo largo de los años sin cuestionarlos nunca. Ahora, aquí estaba, varada al costado del camino, deseando haber dicho algo diferente, pero su orgullo no la dejaba admitirlo. Frustrada, Rachel le dio un último intento a la llanta antes de rendirse por completo. Retrocedió, examinando el daño y dándose cuenta de que solo había empeorado las cosas. El gato ni siquiera estaba colocado correctamente y la llanta en sí todavía se veía tan desinflada como cuando había empezado. Rachel se secó la frente sintiendo el calor del pavimento subiendo en oleadas. Su blusa ahora se le pegaba a la piel en el aire húmedo de la tarde. Pasaba algún que otro coche, pero nadie parecía interesado en detenerse. Su teléfono seguía muerto y se maldijo por no haberlo cargado antes de salir del trabajo. Después de lo que parecieron horas de espera y después de que la oferta de Malik se hubiera desvanecido hacía tiempo en el pasado, la ansiedad de Rachel volvió a aparecer. ¿Y si nadie más se detenía? ¿Y si se quedaba atrapada aquí mucho más tiempo de lo esperado? ¿Y si ocurría algo peor? Justo entonces se acercó una grúa y Rachel sintió un destello de esperanza. Hizo señas a la camioneta para que se detuviera. Desesperación. Obviamente, el conductor, un hombre corpulento con una cara tosca y un cigarrillo colgando de sus labios, se detuvo y salió de un salto. Se acercó a ella con paso casual, mirando por encima de su coche y la rueda pinchada. ¿Te has pinchado? —¡Ja! —preguntó con voz brusca pero no antipática. —Sí, gracias a Dios que estás aquí. Rachel dijo que su alivio era palpable. Estaba empezando a pensar que estaría aquí toda la noche. Tengo asistencia en carretera. ¿Puedes ayudarme a cambiar la rueda? —dijo el conductor. Ella asintió rápidamente y sacó una tableta para verificar su cuenta. No debería ser un problema, murmuró al ingresar su información, pero después de unos momentos frunció el ceño y la miró. Parece que sus cuentas expiraron. Deberá renovarlas antes de que pueda hacer algo. El corazón de Rachel se hundió. —¿Qué no? Eso no puede ser correcto. Pensé que tenía otro mes. Buscó a tientas en su bolso algo que demostrara que su cobertura aún era válida, pero el conductor negó con la cabeza. —Lo siento, señora. Aquí dice que su avión expiró la semana pasada. No puedo ayudarla sin una cuenta válida. Rachel parpadeó. El pánico volvió a aumentar. —Por favor, ¿no puede simplemente? El conductor levantó una mano interrumpiéndola. —Lo siento, pero las reglas son reglas. No puedo hacer nada a menos que pague una renovación o haga que alguien más se encargue. Lo miró con la boca ligeramente abierta sin saber qué decir. El conductor se encogió de hombros en señal de disculpa antes de volver a subir a su camioneta. Un momento después, la grúa arrancó, dejando a Rachel exactamente donde había estado hacía una hora, indefensa, frustrada y ahora aún más desesperada. Las manos de Rachel comenzaron a temblar mientras intentaba pensar en una solución. Volvió a coger su teléfono como si por algún milagro se hubiera cargado solo en los últimos minutos, pero seguía muerto en su mano. Con un suspiro de derrota, se apoyó en su coche intentando parpadear para apartar las lágrimas de frustración que se acumulaban en sus ojos. Después de unas cuantas respiraciones profundas, marcó el número de su marido en el teléfono moribundo,
rezando para que tuviera suficiente batería para hacer la llamada. David contestó después de unos timbres, su voz distraída y apresurada. «Oye, Rach, ¿qué pasa? Estoy en medio de esta reunión». «David, estoy atascado». Rachel soltó con voz temblorosa. «Tengo una rueda pinchada y mi asistencia en carretera expiró. No sé qué hacer. Necesito que vengas a buscarme». David hizo una pausa por un momento y luego suspiró profundamente. «No puedo ahora mismo en esta reunión. Es importante. Llegaré a casa en un par de horas y luego saldré a ayudar. ¿De acuerdo?» El estómago de Rachel dio un vuelco. «David, no puedo esperar tanto. Por favor, no tengo otras opciones». «Lo siento, Rach, pero de verdad no puedo irme ahora mismo». David repitió con voz tensa. «Solo siéntate y estaré allí tan pronto como pueda». La línea se cortó antes de que Rachel pudiera protestar más, dejándola sola con la creciente sensación de impotencia arrastrándose por su pecho. Deslizó su teléfono en su bolsillo y cerró los ojos tratando de contener las lágrimas de frustración que amenazaban con derramarse mientras permanecía allí parada mirando al inútil Jack y la llanta pinchada. Sus pensamientos volvieron a Malik. Pensó en lo rápido que había rechazado su oferta de ayuda, en cómo había dejado que su miedo y su juicio nublaran su decisión. Había sido tan rápida en asumir lo peor y ahora aquí seguía varada, todavía sin una solución. Rachel miró hacia el camino vacío. Su orgullo lentamente dio paso al arrepentimiento. Si hubiera aceptado su ayuda, no estaría en este lío ahora. A la mañana siguiente, Rachel se despertó todavía pensando en los eventos del pasado. Un día después de varias horas largas y frustrantes, su esposo finalmente había venido a ayudarla a cambiar la llanta, pero la terrible experiencia la había dejado conmocionada y no podía quitarse la imagen del rostro tranquilo de Malik mientras rechazaba su oferta. La culpa la molestaba como una picazón que no podía rascar. No le había contado a David sobre Malik, o cómo había rechazado su ayuda. No había necesidad de mencionar su propio comportamiento vergonzoso. Rachel trató de sacar el incidente de su mente mientras se preparaba para el día. Tenía asuntos más importantes que abordar con su auto. El que le había causado tantos problemas se estaba volviendo viejo y poco confiable. No era la primera vez que había tenido problemas con él, y ayer había sido la gota que colmó el vaso. Decidió que era hora de cambiarlo y conseguir algo más confiable con su apretada agenda y la guardería de su hija que hacer malabarismos. No podía permitirse el lujo de quedarse varada otra vez. Después de dejar a su hija, Rachel se detuvo en el estacionamiento del concesionario de autos más conocido de la ciudad. Había escuchado buenos comentarios sobre este lugar, particularmente lo bien que trataban a sus clientes. El concesionario tenía una reputación de ser de alta gama que ofrece vehículos de lujo que vienen con un servicio al cliente estelar. Rachel no buscaba nada demasiado llamativo, pero la confiabilidad era su máxima prioridad. Ahora salió de su auto y entró en la sala de exposición. Con los nervios zumbando ligeramente, el interior era brillante y elegante con autos brillantes exhibidos como trofeos bajo los focos. Una recepcionista amable la saludó y en cuestión de momentos apareció un asociado de ventas para ayudarla. «Hola, bienvenida a Davis Luxury Motors. Soy Linda. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?», preguntó la joven con una cálida sonrisa. «Estoy buscando cambiar mi auto», respondió Rachel mirando nerviosamente a su alrededor a los vehículos de aspecto caro en exhibición. «Tuve algunos problemas con mi antiguo auto y necesito algo más confiable. Pero por supuesto, ha venido al lugar correcto», dijo Linda con entusiasmo. «Déjeme mostrarle algunas opciones». Rachel siguió a Linda. Mientras caminaban por el concesionario, Linda mencionó casualmente al dueño del concesionario. «Tienes suerte», dijo con una sonrisa. «Nuestro dueño, el señor Davis, está aquí hoy». Suele ser muy práctico con los clientes, especialmente cuando se trata de asegurarse de que todos obtengan exactamente lo que necesitan. Es uno de los tipos más agradables que conocerás. Rachel asintió cortésmente, pero su mente estaba en otra parte. Solo quería pasar por ese proceso rápidamente y sin más sorpresas. Mientras se acercaban a la parte trasera de la sala de exhibición, Linda se detuvo e hizo un gesto hacia una oficina. «Voy a buscar la documentación para tu intercambio. Mientras tanto, ¿por qué no tomas asiento? El señor Davis estará contigo en breve para hablar sobre tus opciones». Rachel le dio las gracias y se sentó cerca de la puerta de la oficina. Sus ojos vagaron por la habitación. Pasaron unos minutos antes de que oyera pasos que se acercaban. Levantó la vista y su corazón dio un vuelco. De pie frente a ella, vestido con un elegante traje a medida, estaba Malik. A Rachel se le cortó la respiración.
Era él, el hombre del arcén, el hombre cuya ayuda había rechazado tan groseramente el día anterior. Por un breve instante pensó que debía estar soñando. Parpadeó intentando reconciliar la imagen de Malik como dueño de un concesionario de coches con el hombre que había visto de forma informal. Cerrará ayer mismo. Buenos días, dijo Malik con una voz cálida y profesional. Soy Malik Davis, el dueño del concesionario. He oído que buscas un coche nuevo. Rachel lo miró fijamente, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Rápidamente se levantó, alisándose la blusa. Sí, lo soy. Malik sonrió, reconociéndola claramente, pero sin mostrar ninguna señal de incomodidad. Extendió la mano. Es agradable verte de nuevo. Creo que nos cruzamos ayer, ¿no? El corazón de Rachel se aceleró al estrecharle la mano. Su mente buscaba una explicación. Sí, lo hicimos. Lo siento mucho. Tartamudeó, incapaz de detenerse. No estaba pensando con claridad. Malik se rió suavemente y agitó una mano para tranquilizarla. No te preocupes en absoluto. Estas cosas pasan. Rachel apenas podía creer su gracia. No estaba molesto, no la juzgaba, si acaso parecía divertido con toda la situación. Sintió que su rostro se ponía aún más rojo al darse cuenta de lo mucho que lo había juzgado mal. Por favor, tome asiento, dijo Malik, señalando la silla. Hablemos del tipo de auto que busca. Rachel se sentó, todavía nerviosa, pero no pudo evitar sentir alivio. No le había reprochado su comportamiento cuando comenzaron a hablar sobre autos. Ella trató de concentrarse en la tarea en cuestión, pero el recuerdo de sus acciones la carcomía. ¿Cómo pudo haber estado tan equivocada con él? Allí estaba, un exitoso hombre de negocios que no le había ofrecido nada más que amabilidad y profesionalismo, y ella lo había rechazado sin pensarlo 2 veces. Malik, por su parte, actuó como si nada inusual hubiera sucedido. Trató a Rachel con el mismo respeto y atención que le daba a cada cliente, mostrándole los diferentes modelos de autos y discutiendo las características que mejor se adaptarían a sus necesidades mientras hablaban. Rachel se encontró relajándose, dejando ir algo de la tensión que había estado cargando desde su primer encuentro. La culpa persistía. Sabía que tenía que decir algo antes de que terminara la reunión. Ya no se trataba solo de comprar un auto, se trataba de reconocer su error mientras la discusión sobre los autos continuaba. La mente de Rachel corría con pensamientos de lo que había sucedido en la carretera el día anterior. Su culpa pesaba más con cada minuto que pasaba. Malik fue profesional sin esfuerzo al guiarla a través de diferentes modelos, explicando sus características y beneficios, y durante todo ese tiempo no mencionó el encuentro del día anterior. Cuanto más hablaba, peor se sentía Rachel. No solo había juzgado a Malik, había dejado que sus propios miedos dictaran sus acciones y ahora aquí estaba él, tratándola con amabilidad y respeto. Sabía que no podía irse sin decir algo. La tensión la carcomía por dentro, lo que le dificultaba concentrarse en la compra del auto. Finalmente, cuando Malik terminó de mostrarle el último modelo, Rachel respiró hondo y habló. Malik, ella comenzó. Vacilante, su voz más baja que antes. Tengo que disculparme por lo de ayer. Malik hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había rastro de ira o resentimiento en su expresión, solo una tranquila tensión mientras escuchaba. Rachel continuó. Sus palabras salían apresuradas ahora que había empezado. Fui grosera. Hice suposiciones sobre ti. Estaba estresada y mi teléfono estaba muerto. Y cuando se detuvo, al darse cuenta de que ninguna de esas eran excusas reales, le había tenido miedo, simple y llanamente, y ese miedo había nublado su juicio. Lo siento. Te juzgué mal y no debería haberlo hecho. Solo intentabas ayudar y te rechacé. Malik sonrió suavemente, reclinándose contra el escritorio. No tienes que disculparte. Rachel, entiendo que la gente es cautelosa estos días y con razón. Rachel negó con la cabeza. La vergüenza burbujeaba en su interior. No fue solo precaución. Me equivoqué. Fuiste amable y te traté como si lo fuera. Su voz se fue apagando. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No es quien quiero ser. Malik la estudió por un momento. Su expresión se suavizó. Él había tenido este tipo de situaciones antes, muchas veces. De hecho, él sabía cómo reaccionaba la gente, a veces por miedo o prejuicio, y con los años había aprendido a no tomárselo como algo personal. Pero ver a Rachel reconocer su error fue algo diferente. Él respetaba que todos cometemos errores. Malik dijo con voz tranquila, lo que importa es que lo reconozcas ahora. Se necesita mucho para admitir cuando te equivocas.
Rachel sintió que le picaban los ojos por las lágrimas. No se lo esperaba. Parpadeó rápidamente, tratando de contenerlas. No sabía cómo responder, pero la amabilidad de Malik la hizo sentir aliviada y humilde. Había sido tan rápida en juzgarlo y, sin embargo, él no le había mostrado nada más que paciencia y comprensión. Respiró hondo. Asintió. Gracias. Solo aprecio mucho que estés más sensato. Entiendo que no me lo merecía. Malik le dio una sonrisa tranquilizadora. Todos merecen una segunda oportunidad. La tensión en la habitación pareció aliviarse después de eso, y Rachel se sintió más ligera, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Continuaron discutiendo los detalles de la compra del auto, y esta vez Rachel pudo concentrarse más en lo que Malik estaba diciendo, que le ayudó a explorar las opciones, y al final de la reunión, se decidieron por una SUV de gama media confiable que sería perfecta para ella y las necesidades de su familia. Cuando Malik finalizó el papeleo, Rachel sintió una sensación de cierre. Se había disculpado y Malik lo había aceptado. Pero lo más importante es que había aprendido algo sobre sí misma, algo que no había estado dispuesta a enfrentar antes. Su miedo y prejuicio casi le habían costado la oportunidad de arreglar las cosas, y estaba decidida a no dejar que eso volviera a suceder. Después de cerrar el trato, Rachel se puso de pie para irse, le extendió la mano a Malik, y cuando se dieron la mano, sintió una profunda gratitud. Gracias de nuevo, Malik, por todo, dijo con sinceridad. Fue un placer. Malik respondió cálidamente, y si alguna vez necesitas algo, ya sea para el auto o cualquier otra cosa, sabes dónde encontrarme. Rachel sonrió sintiéndose un poco más segura ahora. Lo tendré en cuenta. Salió del concesionario con una sensación de alivio y reflexión. La nueva y brillante SUV relucía bajo el sol de la tarde cuando se subió al asiento de conductor, pero esta vez no era solo el auto en lo que estaba pensando mientras alejaba. Repasó los eventos de los últimos 2 días en su mente, dándose cuenta de cómo un simple acto de juicio casi había nublado su perspectiva de alguien que no conocía. Había visto a Malik como alguien a quien temer, alguien sospechoso simplemente por su apariencia, pero en realidad era un hombre amable y exitoso que había ofrecido ayuda sin pedir nada a cambio. Era una lección que Rachel sabía que llevaría consigo durante mucho tiempo, un recordatorio de lo fácil que los prejuicios pueden alterar la realidad y lo importante que era ver a las personas como realmente son. Mientras conducía de regreso a casa, miró su reflejo en el espejo retrovisor, viéndose no solo a sí misma, sino a una persona que todavía estaba aprendiendo, todavía creciendo. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía cambiar cómo seguiría adelante a partir de ahora. Rachel condujo a casa en su nueva camioneta. Una ola de emociones la invadió. El día había estado lleno de lecciones que no esperaba aprender y ahora, con el zumbido fresco del motor debajo de ella, tenía tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El encuentro con Malik había despertado algo dentro de ella, algo que ya no podía ignorar. El prejuicio que cargaba, incluso de manera sutil, había influido en su juicio y esa comprensión era difícil de afrontar. Se detuvo en su camino de entrada, apagó el motor y se sentó en silencio por un momento. La casa estaba en silencio con David todavía en el trabajo y su hija en la guardería durante unas horas más. Le dio tiempo para pensar en lo diferente que podrían haber sido las cosas si hubiera dejado que Malik la ayudara el día anterior. Lo había visto como una amenaza, no por nada que hiciera, sino por los prejuicios tácitos que nunca había reconocido del todo en sí misma. Eso era lo que más le dolía, que hubiera permitido que el miedo dictara sus acciones. Al salir del auto, Rachel miró hacia atrás al vehículo recordando lo tranquilo que había estado Malik hoy, lo indulgente que no tuvo que aceptar su disculpa, que fácilmente podría haber escrito. La desanimó, pero en cambio le había mostrado amabilidad, paciencia y comprensión. ¿Y qué había dicho? Todos merecen una segunda oportunidad. Sus palabras resonaron en su mente cuando entró en su casa. Dejó las llaves en la encimera de la cocina. Rachel por un momento todavía lidiaba con la culpa. Sabía que necesitaba contarle a alguien, a quien fuera, lo que había sucedido. Guardárselo para sí misma solo la hizo sentir peor. Tomó su teléfono y llamó a su esposo David. Él respondió después de unos timbres. Su voz era casual, sin sospechar nada fuera de lo común. Oye, ¿cómo te fue en el concesionario? ¿Conseguiste el auto? Sí, lo tengo. Rachel respondió con un tono más tranquilo de lo habitual. Pero necesito hablar contigo sobre algo que me ha estado molestando. David se detuvo al otro lado de la línea. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo en el concesionario? No, no está allí.
dijo Rachel respirando hondo. Es sobre ayer, cuando se me pinchó la rueda. Podía oír el cambio de David al otro lado. Su voz se volvía más preocupada. Bien, ¿qué pasó? Rachel dudó por un momento y finalmente dejó salir la verdad. Le contó que Malik se detuvo para ayudar, sobre cómo lo había rechazado. Miedo admitió que no era solo precaución, que estaba arraigado en algo más profundo, algo que no había querido confrontar antes de que lo juzgara mal. Rachel confesó con voz temblorosa ligeramente: tenía miedo sin razón y lo aparté, y hoy cuando fui al concesionario descubrí que Malik es dueño del lugar, él es quien me ayudó a elegir el auto fácilmente. Podría haber guardado rencor, pero no lo hizo, no fue más que amable y profesional. David se quedó en silencio por unos momentos procesando todo. Wow, dijo. Finalmente eso es, no sé qué decir, me siento fatal. Rachel continuó: he estado cargando con eso desde ayer y no puedo dejar de pensar en ello. Nunca pensé que fuera el tipo de persona que hace juicios así, pero lo hice. David suspiró suavemente, su tono más pensativo ahora. Todos tenemos cosas en las que debemos trabajar. Rash, no estás sola en eso, lo importante es que lo reconociste. Y te disculpaste, eso requiere coraje. Lo sé, Rachel dijo en voz baja, pero siento que no es suficiente nunca realmente. Pensado en mis propios prejuicios, antes pensaba que era mejor que eso, pero esto me hizo darme cuenta de la equivocada que estaba. La voz de David se suavizó. Tal vez ese es el punto, estás aprendiendo de esto, estás tratando de ser mejor, eso es lo que importa. Rachel asintió para sí misma, sintiéndose un poco más ligera ahora que había compartido lo que le había estado pesando. David tenía razón, esta era una oportunidad para crecer. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía cambiar cómo seguía adelante, y Malik le había dado la oportunidad de hacer precisamente eso. Sin reprocharle su comportamiento pasado, hablaron un rato más, y cuando la conversación terminó, Rachel sintió una sensación de cierre. Sabía que esto no era algo que se arreglaría de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Estaba comprometida a mejorar, a ser más consciente de sus prejuicios y cómo moldearon sus percepciones. Después de colgar el teléfono, Rachel miró el reloj. Tenía el tiempo justo para recoger a su hija de la guardería antes de que comenzara la hora punta de la noche. Mientras cogía las llaves y se dirigía al coche, sintió una sensación de determinación. El camino por delante podría ser largo, pero al menos ahora sabía que estaba en el camino correcto. Más tarde esa noche, cuando el sol se ponía en el horizonte y pintaba el cielo de cálidos tonos naranja y rosa, Rachel se sentó tranquilamente en su porche. Su hija estaba dentro jugando felizmente con sus juguetes y David estaba terminando de trabajar en su oficina. La casa estaba tranquila, pero la mente de Rachel seguía reflexionando sobre los acontecimientos de los 2 últimos días. Había pasado por un viaje emocional, uno que la había obligado a confrontar partes de sí misma que nunca había considerado realmente. Antes de recordar las palabras de Malik, todos merecen una segunda oportunidad. No era solo que él hubiera sido lo suficientemente amable como para dársela, sino que ahora se daba cuenta de la frecuencia con la que a las personas no se les dan segundas oportunidades, especialmente por las suposiciones que otros hacen sobre ellas. No era solo su historia. Era la historia de innumerables personas que son juzgados injustamente, que son vistos a través de la lente de prejuicio antes de ser vistos como individuos. Rachel respiró hondo mientras veía cómo el último rayo de luz se desvanecía del cielo. Sabía que la lección que había aprendido no era solo personal. Se trataba de más que ella y Malik. Se trataba de cómo funciona la sociedad, cómo el miedo y los prejuicios pueden nublar el juicio de las personas y llevar a oportunidades perdidas de comprensión. Malik podría haberla descartado fácilmente, pero no lo hizo, y ese simple acto de bondad le había abierto los ojos a algo mucho más grande que ella misma. A la mañana siguiente, Rachel decidió llevar a su hija al parque local con la esperanza de disfrutar de una mañana tranquila antes de que comenzara el ajetreo del día. Cuando llegaron, Rachel vio una cara familiar sentada en uno de los bancos cerca del patio de juegos. Malik estaba allí tomando un café y observando cómo un grupo de niños jugaba cerca. Por un momento, Rachel consideró evitarlo. Después de todo, ya habían hablado y no estaba segura de si sería incómodo acercarse él fuera del concesionario, pero luego recordó lo amable que había sido, cómo le había dado esa segunda oportunidad, así que en lugar de darse la vuelta, sonrió y caminó hacia él. Su hija saltaba felizmente a su lado. «Buenos días», gritó mientras se acercaba. Su voz era ligera y amigable. Malik levantó la vista. Su rostro esbozó una sonrisa cuando la vio. «Buenos días, Rachel. ¿Cómo te trata el auto nuevo?» «Es genial», respondió Rachel, sintiéndose más a gusto esta vez. «Gracias de nuevo por todo lo de ayer. He estado pensando mucho en lo que pasó y realmente aprecio tu amabilidad». Malik asintió y tomó un sorbo de su café. «Como dije, todos merecen una segunda oportunidad. Me alegra saber que estás feliz con el auto». La hija de Rachel, Ted,
La abrazó de la mano, ansioso por llegar al patio de juegos, y Rachel la miró con una sonrisa. Vamos, cariño, estaré aquí mismo. Observó cómo su hija corría hacia los columpios. Su risa resonaba por el parque. Volviéndose hacia Malik, Rachel dudó un momento antes de volver a hablar. ¿Sabes lo que pasó entre nosotros? Quiero decir, me hizo darme cuenta de lo mucho que tengo que aprender. Nunca pensé en mí mismo como alguien que juzga a los demás, pero supongo que todos tenemos puntos ciegos. La expresión de Malik se suavizó. Todos los tenemos, Rachel. Es parte de ser humano, lo importante es que estés dispuesto a mirarlo para aprender de ello. Eso es más lo que mucha gente está dispuesta a hacer. Rachel sonrió sintiendo una sensación de conexión en las palabras de Malik. Ojalá lo hubiera visto antes. Es difícil darse cuenta de que has estado cargando con estos prejuicios sin siquiera pensar en ellos. Malik se encogió de hombros. Su tono pensativo. Nunca es demasiado tarde para empezar a cambiar. No puedes controlar el pasado, pero puedes decidir ¿cómo vas a seguir adelante? Eso es lo que realmente importa. Rachel asintió sintiendo una sensación de paz apoderarse de ella. La perspectiva de Malik era sensata y sabia, y apreciaba la facilidad con la que parecía poner las cosas en contexto. Tenía todo el derecho a estar molesto con ella. Pero en cambio él había elegido la comprensión. Por unos momentos se sentaron en un cómodo silencio, viendo a los niños jugar en los columpios de Jungle Gym. El parque estaba vivo con energía. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el césped. Rachel sintió una profunda sensación de gratitud, no solo por la amabilidad de Malik, sino por la lección que él había ayudado a aprender. Le habían dado una segunda oportunidad para ser mejor y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Creo que tienes razón, dijo Rachel después de un rato, su voz firme. Se trata de seguir adelante. Voy a hacerlo mejor. Malik le sonrió con una sonrisa genuina y cálida que parecía llevar el peso de la comprensión. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Mientras la conversación llegaba a un final natural, Rachel se puso de pie dándole a Malik un último nudo de agradecimiento. Gracias de nuevo por todo. De nada, Malik respondió de pie también. Cuídate, Rachel. Rachel observó mientras Malik se alejaba, su figura desvaneciéndose en la distancia. Mientras se dirigía a las salidas del parque, sintió una sensación de cierre, no solo por la situación, sino por el crecimiento personal que había experimentado. Había cometido un error, pero también había aprendido de él, y como Malik había dicho, eso es lo que realmente importaba. Con un renovado sentido de propósito, Rachel regresó al patio de juegos y observó a su hija reírse en los columpios. El mundo se sentía un poco más brillante ahora, un poco más esperanzado. Se le había dado la oportunidad de cambiar y estaba lista para aceptarla.